El día de mi cumpleaños amaneció con un mensaje cruel de ruptura, respondí con una sola palabra y seguí adelante, pero 3 días después apareció en mi puerta suplicando volver, descubriendo demasiado tarde que ya no quedaba nada que recuperar. Tengo 28 años, soy hombre y trabajo como ingeniero mecánico en una planta de manufactura en las afueras de Milwaukee. Mi empleo es estable, buen sueldo, sin lujos, pero suficiente para vivir tranquilo. Hace 2 años compré una pequeña casa en un barrio residencial. 3 habitaciones, un garaje y un terreno de 1/4 de acre, básicamente, la versión económica del sueño americano. Era una propiedad embargada que conseguí barata durante una baja en el mercado. La cocina estaba anticuada, el baño parecía sacado de los años 80 y la alfombra tenía más historia que yo, pero la estructura era sólida y tenía la habilidad suficiente para hacer la mayoría de las reparaciones por mi cuenta. Ese primer año me dediqué casi por completo a las renovaciones. Quité la alfombra vieja y puse pisos de madera habitación por habitación. Remodelé el baño por completo, modernicé la cocina, cambié muebles, recubrimientos y pinté paredes. Entre tutoriales de internet, herramientas prestadas y mucha paciencia, me ahorré cerca de $40.000 en contratistas. Mi padre, desde que yo era niño, siempre decía que un hombre debería saber resolver los problemas básicos de su hogar sin depender de otra persona. Y esas enseñanzas me acompañaron desde el primer día en que recibí las llaves de la casa. Resolver fallas, investigar soluciones, arreglar todo por mis propios medios, además de ahorrar, me daba una satisfacción enorme. Conocí a mi entonces novia, Camila, que ahora tiene 26 años, durante un asado al que asistí con mi mejor amigo, Diego, hace 3 veranos. Era una de esas tardes calurosas de junio en las que alguien decide encender la parrilla y empieza a invitar a todos los conocidos. Yo solo esperaba comer unos buenos hamburguesas y pasar un par de horas tranquilos viendo algún partido en la televisión. Camila había llegado con su hermana, María, y 2 compañeras del consultorio dental donde trabajaba. La primera vez que la vi estaba riéndose de algo que una de sus amigas había dicho. Llevaba shorts de mezclilla, una camiseta azul y una sonrisa cálida que se notaba incluso desde lejos. Sin que yo preguntara nada, Diego me dio un codazo y me hizo una seña como insinuando que me acercara a hablarle. El anfitrión nos presentó y empezamos a platicar de lo común, trabajo, amigos en común, cómo habíamos llegado ahí. Me sorprendió lo atenta que fue cuando mencioné que era ingeniero. En lugar de mostrar esa típica mirada perdida que ponen algunas personas cuando escuchan temas técnicos, ella preguntó cosas que demostraban curiosidad genuina. Antes de irnos, intercambiamos números y quedamos en tomar un café esa misma semana. Las primeras citas fueron impecables. El café se convirtió en cenas, las cenas en paseos y, más tarde, en un viaje de fin de semana a Devil's Lake State Park. Para mí era refrescante estar con alguien que no necesitaba restaurantes costosos ni atención constante. Le bastaba con pedir comida para llevar, sentarse conmigo en el sofá, ver una película o simplemente pasar tiempo juntos en silencio mientras yo arreglaba algo en mi casa. Trabajaba como higienista dental en una clínica del centro, tenía su propio apartamento y era responsable con sus gastos. Su vida parecía ordenada, y en papel, todo encajaba. Yo nunca había tenido relaciones largas. Antes de Camila, solía tener encuentros casuales, nada serio. Me gustaba mi autonomía, mi agenda, mis proyectos, mis rutinas. Pero con ella todo se sentía más liviano, más natural. Era como si no tuviera que renunciar a mi independencia para poder compartir mi vida con alguien. Los primeros 2 años de la relación fueron estables. Disfrutábamos de actividades sencillas, cenas en restaurantes locales, viajes cortos para conocer pueblos de Wisconsin, celebraciones con nuestras familias. Ella venía a mi casa la mayoría de los fines de semana. Cocinábamos juntos, yo me encargaba de preparar los platos principales y ella del picado o la sazón. A veces veíamos películas, otras simplemente descansábamos. Éramos lo suficientemente cercanos como para no sentir la necesidad de llenar cada silencio. Uno de nuestros recuerdos más tranquilos ocurrió durante un viaje a Door County en nuestro primer año juntos. Reservamos una habitación en un motel barato que olía ligeramente a humedad, pero tenía una vista espectacular del lago. Pasamos días explorando faros, probando fish boils, caminando por las playas rocosas. Camila parecía realmente feliz, sin necesidad de aparentar nada. Hablamos de todo un poco. Ella mencionó que, en un futuro, le gustaría tener 2 hijos. Yo dije que no descartaba la idea. Era como si estuviéramos construyendo algo sólido. Aunque pasábamos mucho tiempo juntos, cada uno mantenía su propio espacio. Yo seguía en mi casa, ella en su apartamento. Manteníamos nuestras finanzas por separado, pero equilibrábamos gastos en salidas y actividades. Camila insinuaba, de vez en cuando, la idea de mudarnos juntos. Comentaba cosas como, ¿no sería genial despertar juntos todos los días,
¿O realmente ya pasamos los fines de semana completos en tu casa? Yo prefería avanzar con calma. Había visto a mi hermano mayor, Rodrigo, pasar por un desastre monumental después de mudarse demasiado rápido con su novia. Tras 6 meses juntos, terminaron peleando por cosas tan mundanas como facturas y tareas domésticas. La ruptura involucró abogados porque habían comprado muebles y un auto a nombre de ambos. Ella dejó de pagar su parte y él terminó con problemas de crédito. Esa experiencia me enseñó a no fusionar vidas sin seguridad. Algo similar pasaba con mi mejor amigo, Diego. Él jamás mostró una animadversión directa hacia Camila, pero soltaba comentarios que me hacían cuestionar ciertos comportamientos. ¿No te parece que exige mucho para alguien que dice ser de bajo mantenimiento?, dijo una vez cuando ella se quejó porque el restaurante que yo había elegido no tenía opciones veganas, siendo que ella comía carne sin problemas. O aquella ocasión en que fuimos a jugar bolos con mis compañeros de la planta y Camila estuvo demasiado coqueta con uno de ellos. O cuando insistía en que fuera a su apartamento por urgencias que resultaban ser mover un mueble ligero o matar una araña que perfectamente podía haber sacado por su cuenta. Diego decía esas cosas con un tono neutral, pero siempre quedaban resonando en mi cabeza. Aún así, yo prefería concentrarme en lo positivo y seguir adelante. En ese momento aún no veía las señales que, con el tiempo, cobrarían más sentido. Siempre había pensado que Diego solo estaba siendo exagerado, demasiado protector como de costumbre. Él y yo nos conocemos desde la secundaria, terminamos en la misma detención por una tontería relacionada con una pelea de comida en la cafetería. Ninguno de los dos había empezado ese desastre, pero igual nos tocó pagar el precio. Después de eso, atravesamos juntos los años de escuela, sobrevivimos a profesores insoportables y trabajos en grupo eternos. Luego fuimos a universidades distintas, pero aún así mantuvimos el contacto. Terminamos reencontrándonos cuando yo conseguí el puesto de ingeniero en Milwaukee y él regresó a la zona para trabajar en una firma contable. Con los años, Diego acumuló bastante experiencia en temas de pareja. Había sido el padrino en la boda de su propio hermano y había presenciado relaciones buenas, malas y desastrosas. Por eso, cuando opinaba sobre algo sentimental, normalmente lo hacía desde lo que había aprendido viendo a tantos otros. Aún así, yo estaba convencido de que esta vez estaba exagerando. Te lo digo en serio, hermano, me comentó una noche mientras me ayudaba a instalar unos gabinetes nuevos en la cocina. Algo no cuadra con ella. No sé exactamente qué, pero mi intuición nunca me falla. Tu intuición te dijo que apostaras por los Packers la semana pasada y perdieron por 20 puntos, le respondí sosteniendo una de las puertas del gabinete para que él la ajustara. Eso es distinto. El fútbol es impredecible. Las personas, en cambio, te muestran quiénes son si las observas con atención. Ahora, mirando atrás, entiendo a qué se refería. Había señales que pasé por alto. Pequeñas cosas que parecían irrelevantes, pero que juntas formaban un patrón que yo ignoré. Unos 6 meses antes de mi cumpleaños, Camila empezó a comportarse de forma extraña. Al principio era algo sutil, fácil de justificar. A veces se quedaba distante, desconectada de las conversaciones. Yo le contaba algún problema que habíamos resuelto en la planta, quizás una falla en una línea de producción que nos tomó 3 días descifrar, y de pronto notaba que no había escuchado absolutamente nada. Se quedaba mirando su teléfono o perdida en la ventana, con una expresión vacía. Cuando le preguntaba qué ocurría, reaccionaba como si despertara de golpe. Nada, perdón, solo cosas del trabajo. Si intentaba saber más, me cortaba con evasivas. El nuevo dentista es demasiado exigente. Hay un ambiente tenso. No lo entenderías. Tal vez no comprendía la política interna de una clínica dental, pero sí sabía lo que era trabajar bajo presión. Llevo años en manufactura, sé lo que son los plazos imposibles y los supervisores que parecen vivir para complicarte la existencia. Pero, a diferencia de ella, yo hablaba de mis problemas. Ella simplemente se alejaba. La clínica donde trabajaba había contratado a un dentista joven, recién graduado seguramente, que llegaba con toda la actitud de querer revolucionar un consultorio que llevaba años funcionando de forma estable. Según Camila, él era perfeccionista, inflexible y generaba una tensión innecesaria. O esa era la versión que me daba al principio. Al mismo tiempo, Camila empezó a salir más con sus compañeras de trabajo. Lo que antes era una noche de chicas una vez al mes se transformó en una tradición semanal. A mí no me molestaba, no soy controlador, y además me dejaba más tiempo para avanzar con proyectos de la casa. El sótano llevaba meses esperando una reforma completa y tenía pendiente reparar la terraza del patio. Pero aún así, el cambio era evidente. Todos los jueves, casi con precisión de reloj, me enviaba un mensaje alrededor de las 6 de la tarde para avisar que saldría con las chicas y que no estaría disponible.
A veces regresaba pasada la medianoche y me escribía a la 1 diciendo que estaba agotada y que hablaríamos al día siguiente. Y cuando llegaba el día siguiente, resultaba que estaba demasiado ocupada o demasiado cansada. Luego vino lo del teléfono. Hasta entonces, ambos éramos bastante relajados con nuestros dispositivos. A veces ella usaba el mío o yo el suyo sin mayor problema. Pero, unos 4 meses antes de mi cumpleaños, todo eso cambió. Empezó a dejar el móvil siempre boca abajo, se iba a otra habitación para contestar llamadas y reemplazó la foto de nosotros dos que tenía como fondo de pantalla por una imagen genérica de un paisaje. Un día mencioné de forma casual: «Oye, cambiaste tu fondo». Y reaccionó a la defensiva, casi ofendida. «¿No puedo querer algo distinto? ¿Por qué estás vigilando mi teléfono?». La respuesta me pareció desproporcionada, pero preferí no insistir. No quería convertirme en ese novio desconfiado que se inventa problemas. Con el paso de las semanas, nuestra relación empezó a sentirse vacía. Camila cancelaba planes con excusas que parecían razonables pero que se repetían demasiado. Mi compañera se enfermó, tengo que cubrirla. Mi hermana necesita ayuda con unos muebles. Estoy mal, creo que me voy a resfriar. Y lo más evidente, la intimidad disminuyó de forma abrupta. Pasamos de estar conectados, cariñosos, presentes, a prácticamente no tocarnos. Siempre había un motivo: cansancio, estrés, dolor de cabeza. Yo intentaba ser comprensivo, pero por dentro sentía que algo se estaba rompiendo. Era como si ella estuviera físicamente conmigo, pero mentalmente en otro sitio. Diego lo notó también. 2 meses antes de mi cumpleaños, María, su novia, insistió en que saliéramos los 4. Durante toda la salida, Camila estuvo pegada al teléfono, participó poco en la conversación y respondía con monosílabos. Al volver a casa, Diego me escribió: «Hermano, ¿qué le pasa?». Hoy estuvo completamente desconectada. No supe qué responderle. Cuando hablé del tema con Camila más tarde, se molestó. Estaba cansada. «No puedo tener un mal día. Tus amigos agotan a cualquiera». Me dolió escucharlo, porque siempre se había llevado bien con Diego y con María. La semana antes de mi cumpleaños, su actitud cambió otra vez. Estaba inquieta, como nerviosa, como si esperara que algo ocurriera. Yo, ingenuo, pensé que estaba preparando alguna sorpresa. No era una fecha especial, cumplía 28, pero ella había insistido en que quería celebrarlo de una forma especial. «¿Qué harás para tu cumpleaños?», me preguntó un mes antes. «No sé, tal vez salir a cenar con Diego y algunos compañeros del trabajo. Yo quiero hacer algo especial. Solo tú y yo». Esa conversación ocurrió a inicios de febrero. Mi cumpleaños era el 15 de marzo. Durante semanas, Camila había mencionado una y otra vez lo importante que era para ella que celebráramos mi cumpleaños juntos. No era un solo comentario casual, lo repetía en distintos momentos, como si quisiera dejar claro que realmente le importaba. Incluso llegué a pensar que tal vez estaba tratando de reconstruir lo que se había deteriorado entre nosotros. Después de tantos meses de distancia emocional y conversaciones tibias, esa insistencia se sintió como un rayo de esperanza, una señal de que quizá deseaba volver a conectar. Yo me había permitido sentir ilusión. Me dije a mí mismo que quizá estaba exagerando las cosas negativas, que tal vez solo necesitábamos un momento a solas, una noche que nos recordara quiénes habíamos sido durante los primeros años de relación, cuando todo era sencillo, natural y cómodo. El 14 de marzo, la noche previa a mi cumpleaños, recibí un mensaje suyo que me descolocó. Me escribió diciendo que no se sentía bien, que tenía que cancelar la cena que veníamos planificando hacía semanas. Añadió que me prometía compensarlo al día siguiente, que haría que mi cumpleaños fuera increíble. Aunque me dejó con una sensación amarga, traté de responder con comprensión. Le mandé un mensaje corto y amable: «No te preocupes. Descansa. Nos vemos mañana». Y lo dije de verdad. No tenía sentido presionarla si no se sentía bien. Nunca imaginé que esa conversación sería la última interacción normal que tendríamos. El 15 de marzo, mi cumpleaños, me desperté a las 7 de la mañana. A pesar de lo ocurrido la noche anterior, me sentía optimista. Cumplía 28 años, una edad que, para mí, simbolizaba equilibrio, suficiente madurez para saber quién soy, pero aún con margen para crecer sin sentirme viejo. Me levanté, estiré la espalda, sin dolor, lo cual consideré una pequeña victoria, y fui a preparar café. Mientras el aroma llenaba la cocina, tomé mi teléfono esperando ver los mensajes habituales de mi familia. Sin embargo, lo que encontré fue un solo mensaje de Camila, enviado a las 6:47 de la mañana. Su contenido era tan simple como devastador. «Buenos días. Tenemos que terminar. Llevo semanas pensando en esto. Ya no funciona. Necesito otras cosas, y tú mereces a alguien que quiera lo mismo que tú.
Esto no es justo para ninguno de los dos. Lo siento. Leí el texto varias veces, incapaz de procesarlo de inmediato. Mis manos quedaron congeladas, con la taza suspendida cerca de mi boca. 27 palabras. Eso era todo lo que quedaba de 3 años de relación. No una llamada. No una conversación cara a cara. Ni siquiera un podemos hablar. Nada. Solo una sentencia fría y distante, enviada en un horario casi mecánico, como si fuese un aviso bancario. Y, sorprendentemente, no me destrozó. Sentí algo parecido a alivio mezclado con resignación. Era como si ese mensaje solo confirmara lo que yo, en el fondo, llevaba meses intuyendo pero no quería aceptar. Sus excusas constantes, esa distancia emocional cada vez más evidente, la manera en que evitaba ciertos temas, de repente todo encajó. Ella ya había tomado una decisión hacía tiempo, pero esperó, no sé para qué, hasta usar mi cumpleaños como vehículo para anunciarlo. Terminé de leer el mensaje y respondí con una sola palabra. Ok. No había nada que discutir. Luego procedí a bloquear su número, eliminarla de mis redes sociales y sacarla incluso de la lista de contactos de emergencia. Todo el proceso me tomó 5 minutos. Fue casi quirúrgico, como cuando uno resuelve un problema que ya venía arrastrando y por fin lo deja atrás. No pasó mucho tiempo antes de que el teléfono empezara a sonar sin parar. Llamadas de números que no conocía, todos sospechosamente cercanos geográficamente. Estaba claro que era Camila intentando llamarme desde otros teléfonos o desde alguna línea del trabajo. Rechacé cada intento. Había tomado su decisión de la forma más impersonal posible, y yo simplemente estaba respetando esa elección. No había razón para abrir un diálogo que ella misma había cortado. A las 8 de la mañana, recibí una llamada distinta. Era Diego, mi mejor amigo. «Feliz cumpleaños, hermano. ¿Listo para esta noche?» «Gracias. Sí, listo». «¿Todo bien?», preguntó, detectando algo en mi voz. Camila y yo terminamos. Hubo una pausa de 5 segundos. Podía imaginarlo con el ceño fruncido. «¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué ocurrió?» «Hace una hora. Me escribió un mensaje esta mañana». «¿Un mensaje? ¿El día de tu cumpleaños?» «Así es. Eso es cruel, hermano». «¿Estás realmente bien?» «Sí. Era algo que venía pasando hace tiempo». «¿Quieres cancelarlo de esta noche?» «Ni pensarlo. Igual voy a celebrar». Soltó una risa suave, casi aliviada. «Bien, así me gusta. Te paso a buscar a las 7. Fui a trabajar como cualquier día. Mis compañeros me felicitaron, mi supervisor me regaló una tarjeta de una tienda de herramientas sabiendo que siempre estaba mejorando la casa. Agradecí cada gesto, cumplí con mis responsabilidades y regresé a casa sin emociones extremas. No lloré. No puse música triste. Solo pedí algo de comer, vi un partido y me dormí temprano. No era insensibilidad. Yo había querido a Camila, pero llevaba meses sintiendo que ambos avanzábamos sin dirección. Ella ya no estaba involucrada, yo, tampoco. Simplemente ninguno de los dos había tenido el valor de decirlo. Su mensaje solo puso palabras a un final que ya estaba ahí. Y, como ingeniero, no puedo evitar ver ciertos patrones. Las relaciones, como los proyectos, dependen de comunicación. Ella no quería hablar, y sin comunicación no hay solución posible. Así que, desde un punto de vista totalmente práctico, la ruptura era la única opción lógica. El viernes por la noche, Diego me recogió para lo que él llamó una celebración como es debido. Una cena tranquila, buena carne, luego un bar deportivo y cervezas frías. Nada extravagante, solo el tipo de plan que realmente disfruto. Mientras comíamos, finalmente me lanzó la pregunta inevitable. A ver, ¿qué pasó exactamente entre tú y Camila? Le pasé mi teléfono con el mensaje. Observé cómo su expresión cambiaba. Hermano, esto es despiadado. ¿El día de tu cumpleaños? Según ella, llevaba semanas pensándolo. Eso suena demasiado preciso, casi calculado. O simplemente sin tacto, respondí. Aún así, que estés tan tranquilo me sorprende. ¿Qué quieres que haga? ¿Llorar sobre un filete? No, pero, fueron 3 años. Lo sé. Y estuve molesto por unos minutos. Pero luego entendí que llevaba meses viendo morir esto sin querer admitirlo. Eso sí tiene sentido, aceptó, levantando su copa. Brindemos por esquivar balas. Hablamos de trabajo, de un viaje de pesca que él quería hacer, de los playoffs. Y fue extraño, por primera vez en mucho tiempo, sentí ligereza. Sentí espacio. Sentí que algo dentro de mí se había descomprimido. Al día siguiente, me desperté con el teléfono repleto de notificaciones, 17 llamadas perdidas y 32 mensajes, todos de números desconocidos. Abrí uno de los buzones de voz. Era Camila, llorando. Por favor, contesta. Me equivoqué.
No sé qué me pasó. Necesitamos hablar, por favor. Lo borré sin terminarlo. Revisé algunos mensajes. Eran súplicas, intentos de explicar lo inexplicable, excusas de último minuto. Variaban entre desesperación y pequeñas amenazas emocionales. No puedes ignorarme, tenemos que hablar, no quiero perderte así. Pero si podía ignorarla. Y si podía dejarla atrás. Siempre he sido una persona que, cuando toma una decisión, la mantiene. Ella fue quien terminó la relación. Yo simplemente respeté su elección. Que cambiara de opinión 3 días después no era mi problema. Había tenido semanas para pensarlo y, aún así, tardó solo 72 horas en arrepentirse. Los mensajes siguieron llegando durante todo el sábado, cada uno desde un número distinto, como si buscara cualquier forma posible de abrir una puerta que ya estaba cerrada. Los intentos de contacto no pararon durante todo el fin de semana. Comenzaron con mensajes suplicantes y terminaron transformándose en reproches disfrazados de preocupación. Llegaban desde los teléfonos de sus amigas, desde el móvil de su hermana e incluso desde números que no me resultaban familiares. El tono variaba. ¿Por qué estás actuando así? Tenemos que hablar como adultos. Ignorarme no es la manera. Cada vez que aparecía un número nuevo, lo bloqueaba sin responder. No tenía nada más que decir. Decidí dedicar el sábado a poner la casa en orden para mantener mi mente ocupada. El césped necesitaba ser cortado, los canteros del jardín estaban llenos de malezas y el garaje llevaba semanas pidiendo una reorganización. Ese tipo de trabajo físico siempre me ayuda a despejarme. A eso del mediodía, Diego apareció sin avisar, trayendo un par de sándwiches. María me contó que Camila no deja de escribirle sobre ti, me dijo mientras se apoyaba en el marco de la puerta del garaje. Sí, ha estado intentando contactarme por cualquier medio posible. Yo sigo ignorándolo. Diego dejó escapar un suspiro. Pues según María, Camila fue a su trabajo ayer llorando, diciendo que había cometido un error enorme y que no la escuchas. Eso es exacto, respondí, acomodando unas cajas en el estante. Él me observó con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿De verdad no piensas escucharla? ¿Ni siquiera una vez? ¿Para qué? Ella terminó la relación. Yo acepté su decisión. Si ahora está teniendo dudas, son suyas, no mías. No tengo por qué solucionar lo que ella misma provocó. Pero, ¿y si realmente quiere arreglar las cosas? Insistió. Me detuve y lo miré de frente. Diego, me envió un mensaje de ruptura la mañana de mi cumpleaños. Y encima dijo que llevaba semanas pensándolo. Eso no es un arranque impulsivo, es algo calculado. Era consciente de lo que hacía y del daño que causaría. Ahora simplemente no le gusta enfrentar las consecuencias. Diego asintió lentamente. Viéndolo así, sí, suena bastante duro. Quizá, respondí, limpiándome las manos. Pero no tengo interés en convertirme en la segunda opción de alguien que primero quiere ver si afuera hay algo mejor. No juego a eso. Él arqueó las cejas. ¿Crees que había alguien más? Probablemente, contesté sin darle demasiada importancia. El distanciamiento, el secretismo con el teléfono, las noches constantes solo de chicas, las cancelaciones repentinas, signos clásicos. Si fue algo concreto o solo una fantasía de que podía conseguir algo mejor, no lo sé. Y, sinceramente, tampoco me interesa. El domingo por la mañana ocurrió algo que no esperaba. Camila apareció en mi puerta. Yo acababa de volver de correr con mi perro, Ciro, un golden retriever de 3 años que adopté hace alrededor de un año. Siempre ha sido el mejor compañero para entrenar, ambos volvíamos sudados y agotados, listos para una ducha y algo de descanso. Escuché el timbre antes de llegar al pasillo. Miré por la mirilla y la vi allí, despeinada, los ojos hinchados, sin maquillaje y con una expresión cansada. Llevaba en la mano una pequeña bolsa de regalo. No abrí. Volvió a tocar el timbre, luego golpeó con los nudillos. Sé que estás en casa. Tu camioneta está ahí afuera. Por favor, solo quiero hablar. Ciro ladró al oír el ruido. Ella lo escuchó. Puedo oír a Ciro. No me hagas hablarte a través de la puerta. Me quedé en silencio, observándola desde la mirilla. Pasó unos 5 minutos alternando entre golpes suaves y decir mi nombre. Finalmente, dejó la bolsa en el porche y se marchó. Esperé a que su coche desapareciera por completo antes de abrir la puerta. Revisé el contenido, una tarjeta de cumpleaños genérica y un reloj nuevo, bastante caro. En la tarjeta había escrito, sé que arruiné todo. No sé qué me pasó. Te amo y quiero solucionar esto. Por favor, dame la oportunidad de explicarme. Cerré la bolsa, la dejé donde estaba y regresé al interior sin llevar nada conmigo. El lunes, en el trabajo, mi supervisor me llamó a su oficina. Oye, pregunta curiosa. ¿Una mujer llamada Camila trabaja aquí? No, respondí, extrañado. ¿Por qué?
Alguien llamó preguntando por ti. Dijo que era tu novia. La recepción le dijo que estabas en una reunión y tomó un mensaje, pero la mujer insistía en hablarte. Terminamos. Lleva todo el fin de semana intentando contactarme. Lamento que haya molestado a la oficina. Él levantó la mano, restándole importancia. No pasa nada. Solo quería asegurarme de que no fuera algo urgente. Avisaré a recepción para que cualquier llamada suya vaya directo al buzón de voz. Se lo agradecí. Me sorprendió, incluso para ella, llegar a llamar al trabajo. Siempre habíamos mantenido nuestras vidas profesional y personal separadas. Sabía perfectamente que no debía hacerlo a menos que fuera una emergencia real. Aquello era una escalada porque ignorarla estaba funcionando. Esa tarde, su hermana vino a mi casa. ¿Antonia? Siempre me había caído bien porque era directa y sin dramatismos, lo contrario de Camila cuando entraba en modo caos. Abrí la puerta. Antonia, hola. ¿Podemos hablar? No para convencerte de nada, solo, hablar. La dejé pasar. Ciro fue directo a saludarla, siempre le había tenido cariño. Mientras preparaba café, ella lo acariciaba detrás de las orejas. Cuando nos sentamos, soltó su preocupación sin rodeos. Está destrozada. De verdad nunca la había visto así. Y vine porque quiero entender qué pasó. Solo sé que te envió un mensaje y que dejaste de hablarle. Saqué mi teléfono y le mostré el mensaje de ruptura. Antonia lo leyó, frunciendo el ceño. ¿Esto te lo envió la mañana de tu cumpleaños? Sí. Dios. Camila, ¿en qué estabas pensando? Se frotó la frente y resopló. Ahora entiendo por qué estás tan firme. Es durísimo. Agradezco que vinieras, Antonia, respondí, pero no hay nada que arreglar. Ella tomó una decisión. Yo la respeté. Fin. Antonia asintió despacio. Creo que se asustó, que entró en pánico con todo eso del compromiso emocional, y en vez de hablarlo contigo, lo destruyó todo de un solo golpe. Y ahora ve lo que perdió. Puede ser, respondí. Pero si su manera de gestionar el miedo o el estrés es huir y causar daño, no es alguien con quien yo quiera construir una vida. Quiero a una pareja que se comunique, que afronte los problemas, no alguien que haga estallar la relación en cuanto algo le pesa. Eso es totalmente razonable, murmuró. Se levantó y caminó hacia la puerta. Le dije que venir era mala idea. Pero está desesperada. No come bien, duerme pésimo, está convencida de que arruinó lo mejor que tenía. Siento que esté pasándola mal, respondí, pero no es mi tarea solucionarlo. Lo generó ella sola. Antonia se detuvo antes de salir y me miró con tristeza. Siempre pensé que ustedes dos eran muy sólidos. Lo éramos, hasta que dejó de importarle arreglar las cosas. Terminó conmigo por mensaje, el día de mi cumpleaños. No hay vuelta atrás después de eso. Sí, susurró. Fue realmente cruel. Cuídate, ¿sí? Cuando se marchó, me senté en el sofá con Ciro apoyando su cabeza en mis piernas. Pensé en lo que Antonia me había dicho. Una parte de mí, muy pequeña, sintió lástima por Camila. No fui nunca alguien sin empatía, claro que habíamos vivido momentos buenos. Pero otra parte, la más grande, sabía que esto era un golpe de suerte disfrazado. Alguien capaz de terminar una relación de 3 años con un mensaje frío en un cumpleaños no estaba lista para una relación adulta, con compromisos reales, con problemas reales. Si así actuaba bajo una pequeña presión, ¿cómo reaccionaría ante algo serio? El martes llegaron las llamadas. No solo a mi móvil personal, Camila convenció a Diego de darle mi número de la oficina, y empezó a dejar mensajes en el sistema corporativo, dejando claro hasta dónde estaba dispuesta a llegar para obtener una respuesta que yo no tenía ninguna intención de darle. Mi supervisor volvió a pedirme que lo acompañara a un lado, lejos del resto del equipo. Su expresión lo decía todo, estaba agotado de la situación, aunque intentaba no demostrarlo. Tu ex ha estado llamando sin parar, comentó, cruzándose de brazos. Hoy ya van 6 veces. ¿Quieres que bloquee el número para que no vuelva a entrar al sistema? Me disculpé de nuevo, sintiéndome responsable por algo que en realidad no tenía relación con mi desempeño laboral. Él negó con la cabeza, intentando restarle importancia. No eres culpable de esto, añadió. Todos hemos pasado por rupturas que dejan un desastre detrás. Créeme, la oficina ha visto peores dramas. Pero aún así, su tono dejaba claro que la insistencia de Camila estaba empezando a incomodar a más personas. Y lo peor era que, aunque yo no contestaba, los mensajes de voz seguían llegando. Cada uno más desesperado que el anterior. Por mera curiosidad morbosa, escuché uno. Sé que estás escuchando esto, sé que simplemente no quieres responder, decía ella, con la voz partida. Está bien, me lo merezco. Solo te pido 5 minutos. Solo eso. Déjame explicarte. Cometí el error más grande de mi vida. Lo arruiné todo. Solo quiero arreglarlo, por favor.
Aquella súplica sonaba completamente distinta a la frialdad del mensaje que había enviado el día de mi cumpleaños. Lo que antes fue indiferencia ahora era urgencia. Pero eso no cambiaba algo fundamental. Había tenido múltiples oportunidades de hablar cuando la relación se estaba volviendo difícil. En lugar de enfrentar los problemas, eligió el silencio, el distanciamiento y finalmente el abandono. Ahora, cuando se daba cuenta de lo que había provocado, quería retroceder. Pero ya era demasiado tarde. El miércoles la situación dio un giro inesperado. Aunque tenía a Camila bloqueada por todos lados, comenzaron a llegarme notificaciones a través de amigos, menciones indirectas, etiquetas en publicaciones, historias compartidas donde yo aparecía sin querer. Era como si hubiera emprendido una campaña emocional en redes sociales. Y para completar el cuadro, Diego me envió capturas de pantalla que lo demostraban. Camila publicaba mensajes cargados de melancolía, insinuando que había perdido algo irreemplazable. Esa clase de frases diseñadas para generar empatía. A veces uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. Tomé decisiones impulsivas y lastimé a la persona que más me importaba. Lo que más me sorprendió fue una publicación que Diego remarcó. Si quieres a alguien, díselo. No esperes. No des por hecho que siempre estará ahí. Aprendí esa lección de la peor manera. Tenía cientos de reacciones, decenas de comentarios intentando consolarla, personas que no tenían idea del contexto abrazando digitalmente su dolor. Para ellos, era la víctima de una tragedia emocional. Para mí, era simplemente la consecuencia de su decisión. Diego me escribió. La gente le está dando mucho apoyo. Nadie sabe que fue ella quien terminó todo. Respondí con un simple. Da igual. Porque realmente lo era. Que recibiera atención o lástima no alteraba lo que yo había vivido, ni todo lo que había cargado durante meses antes del quiebre final. El jueves marcaba exactamente una semana desde su famoso mensaje. Y lo curioso es que mi vida había mejorado notablemente. En esos días logré avanzar en tareas de la casa que llevaba semanas posponiendo, reparaciones, organización, mantenimiento. En el trabajo también estaba rindiendo mejor. Ciro y yo teníamos un ritmo de ejercicios que me estaba ayudando a despejarme. Incluso ya estaba coordinando un viaje de pesca con Diego. La diferencia emocional era abismal. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que adivinar el estado de ánimo de alguien, ni justificar cancelaciones de último minuto, ni competir con un teléfono por atención. Mi vida era sencilla, clara, estable. Era libertad emocional. Pero esa tranquilidad se interrumpió al caer la tarde. El timbre sonó con insistencia. Miré por la mirilla y sentí un déjà vu. Camila estaba fuera. Y esta vez no estaba sola. A su lado estaba María, su amiga. Evidentemente habían decidido intentar un abordaje conjunto. Estuve a punto de ignorarlas. Pero recordé que María había sido bastante neutral y respetuosa en su visita anterior, y no quería ser grosero sin necesidad. Abrí la puerta, aunque me quedé firme en el marco, sin dejar que entraran. 5 minutos, avisé. Camila lucía devastada. Los ojos hinchados, el rostro cansado, las manos temblorosas. No había duda, llevaba horas llorando. Gracias por escucharme, dijo, con un hilo de voz. Solo necesito que entiendas que cometí un error. ¿Me asusté? Pensé demasiado en el futuro, en lo que significaba seguir adelante, y reaccioné mal. Muy mal. No tengo una buena explicación para el mensaje. Estaba abrumada, ansiosa, y en lugar de hablar contigo, terminé todo de la peor manera posible. Fue cruel. Lo sé. Y te pido perdón. Bien, respondí. Esa palabra la irritó. Podía verlo en sus ojos. ¿Puedes decir algo más? Lo que sea. ¿No piensas responder a nada de lo que dije? Ya te escuché. ¿Algo más? Su expresión se tensó. ¿Eso es todo? ¿De verdad? Abrí mi corazón y tú solo dices bien. Respiré hondo. Camila, ¿qué esperas? Tú fuiste quien terminó. Tú escribiste que lo habías pensado durante semanas. Tú elegiste la mañana de mi cumpleaños para enviarlo. Yo acepté tu decisión en ese mismo instante. Ahora estás molesta porque seguí adelante. Cometí un error, repitió, casi suplicando. Sí. Y los errores tienen consecuencias. Lo dijo entonces, con la voz rota. O sea que ya está. 3 años no significaron nada. Significaron mucho. Hasta que tú decidiste que no. No puedes terminar con alguien y luego enojarte porque no lucha por recuperarte. Así no funcionan las relaciones. María intentó intervenir, posando suavemente una mano en su hombro. Camila, vámonos. Pero Camila negó, desesperada. Hay otra persona, dijo repentinamente. Lo sé. Lo siento. Es por eso que estás tan frío. Ya estás con alguien más. Me reí, incrédulo. No, Camila. No hay absolutamente nadie.
Solo que no quiero volver con alguien que valoró tan poco nuestra relación que decidió terminarla por mensaje. En mi cumpleaños. Te dije que entré en pánico. Insistió, casi gritando. Y yo no quiero una pareja cuyo modo de manejar el pánico sea destruir todo sin hablarlo. Porque, dime, cuando vuelvas a sentirte así, ¿tengo que esperar otro mensaje de ruptura en cualquier fecha importante? Eso la derrumbó. Su rostro se deshizo en lágrimas. María me miró suplicante, como si esperara que yo cediera un poco. Pero ya había cumplido con lo acordado, 5 minutos. De hecho, ya habían pasado. Creo que lo mejor es que se vayan, dije con tono calmado, pero firme. Lamento que estés sufriendo. De verdad. Pero esto terminó. Acéptalo. Sigue adelante. Cerré la puerta. Sentí los impulsos de tocarla nuevamente o disculparme, pero no lo hice. Me quedé quieto, escuchando cómo Camila lloraba mientras María la guiaba hacia el auto. Sus pasos se alejaron, sus voces se apagaron, y el silencio volvió a llenar mi casa. En ese momento, Ciro se acercó y empujó mi mano con su hocico. Sentí que el perro entendía, de alguna manera, que estaba cerrando un ciclo. Yo también lo entendía. Acaricié la cabeza de Ciro, que me miraba moviendo ligeramente la cola, como si entendiera que ahora éramos solo él y yo. Tranquilo, compañero, murmuré. Vamos a estar bien. Las 2 semanas siguientes avanzaron con una calma irregular. De vez en cuando aparecían intentos de contacto, aunque ninguno con la misma intensidad que en esos primeros días. Recibí algunos mensajes desde números desconocidos que bloqueé inmediatamente, un par de publicaciones en redes sociales que ignoré por completo y una situación incómoda en el supermercado. Camila me vio desde el otro extremo del pasillo, caminó un par de pasos en mi dirección, pero al notar mi expresión decidió retroceder y fingir que había ido allí por otra cosa. Poco a poco, todo se detuvo. Ya no aparecían regalos en mi porche. No llegaban más mensajes al trabajo. Tampoco volví a saber de sus amigas intentando intervenir para que habláramos. Finalmente estaba aceptando que la relación había terminado. Un día, Diego me comentó que se la encontró en una cafetería. Me preguntó por ti, me dijo mientras dejaba su taza en la mesa. Le dije que estabas bien, ocupado con el trabajo y con los proyectos de la casa. ¿Y cómo la viste? Pregunté. Honestamente, mal. Se notaba cansada. También quiso saber si estaba saliendo con alguien. Le dije que no sabía. ¿Estuvo bien? Perfecto. Todo eso es cierto. La vida siguió su curso, como siempre hace, sin preguntarme si estaba listo o no. Terminé los proyectos pendientes en la casa, el trabajo se mantuvo estable y Ciro y yo seguimos con nuestra rutina de correr todas las mañanas. El viaje de pesca con Diego, que teníamos programado desde hacía tiempo, fue tranquilo, sin ningún tipo de drama, exactamente lo que necesitaba. Aproximadamente 6 semanas después de aquel mensaje cortante en mi cumpleaños, tuve mi primera cita desde la ruptura. Conocí a Antonia en una tienda de herramientas, de todas las casualidades posibles. Los dos estábamos comparando el mismo taladro y terminamos hablando de reparaciones caseras. Intercambiamos números sin ninguna expectativa. La cena fue sencilla, sin presión, sin tensión. Me sorprendió lo fácil que era conversar con ella. Tenía sentido del humor, sabía valerse por sí misma y hablaba de manera clara. Durante el mes siguiente salimos 3 veces más. No voy a decir que Antonia es la indicada, pero esas citas me recordaron lo que era un inicio sano con alguien, 2 personas presentes, interesadas, con ganas reales de compartir tiempo. Algo tan básico, pero que después de tantos meses con una pareja emocionalmente ausente, se sentía casi revolucionario. Diego lo notó enseguida. Te veo más liviano, como si te hubieras quitado un peso enorme, comentó una tarde. Es que no me daba cuenta de cuánta energía estaba gastando intentando sostener algo que ya estaba muerto, admití. 3 meses después de la ruptura, vi a Camila por última vez. Diego me arrastró literalmente a un asado en casa de un amigo suyo y me prometió que no habría complicaciones. Pero, claro, la vida nunca avisa. Ella llegó con su hermana María, quien me lanzó una mirada incómoda cuando nos vio. Camila, al reconocerme a la distancia, se puso pálida. Yo solo asentí en modo cordial y continué mi conversación con Diego y un par de tipos que hablaban de los mejores lugares para pescar en Wisconsin. Ella no se acercó en ningún momento ni intentó llamar la atención. Se mantuvo lejos, hablando con conocidos. Sorprendentemente, actuó de manera madura. Me fui al cabo de 1 hora porque al día siguiente tenía que levantarme temprano. Cuando caminaba hacia mi camioneta, María me alcanzó. Gracias por manejarlo con calma. Sé que fue raro, me dijo. No pasa nada. Tiene derecho a aparecer en cualquier lugar. No voy a convertirlo en una escena. Ella dudó unos segundos antes de añadir. Está saliendo con alguien del trabajo. Desde hace unas semanas.
Me alegra, respondí. De verdad espero que le vaya bien. Su sorpresa fue evidente. ¿Lo dices en serio? Claro. No estoy resentido. No éramos compatibles. Mejor que lo supimos antes de involucrar matrimonio o hijos. María suspiró con una mezcla de alivio y nostalgia. Ella dice que fuiste su mejor relación, y que la arruinó. Tal vez, dije. O tal vez simplemente llegamos al final del camino. Ya está. Es pasado. Ese fue el último intercambio significativo que tuve con alguien de ese capítulo de mi vida. Camila pasó a ser un recuerdo más, no con rabia ni con amargura, sino con la claridad de alguien que me mostró que necesito y que no estoy dispuesto a tolerar en una relación. 4 meses después, la rutina en mi casa con Ciro tiene otro significado. El trabajo ha tomado un giro positivo tras la promoción que recibí hace unas semanas, y aunque sigo siendo el mismo hombre tranquilo de siempre, ahora siento que todo avanza con un impulso distinto, mucho más estable y enfocado. Lo que tengo con Antonia también tomó forma sin que yo lo forzara. Nos entendemos bien, conversamos sin rodeos, cuando coincidimos, todo fluye con naturalidad. Ya conoció a Diego y a María, y la dinámica entre todos es sorprendentemente sencilla, sin tensiones ni situaciones incómodas. No corremos, dejamos que el vínculo crezca al ritmo que corresponde, algo que antes nunca supe valorar. Mientras tanto, la casa ha ido transformándose conmigo. Levantarme temprano se volvió parte del proceso, revisar el césped, ajustar algún detalle de carpintería, planificar el huerto del patio, instalar una lámpara nueva o pintar un rincón que llevaba años esperando. El sótano terminó convertido en un espacio para desconectar, y la terraza ahora tiene muebles que construí con mis propias manos, algo que jamás habría logrado cuando mi mente estaba llena de ruido emocional. Cada pequeño avance, tanto en mi vida personal como en mis proyectos, se siente como una pieza que vuelve a encajar. No hay prisa, no hay dramatismos. Solo un camino que se abre paso después de haber cerrado una historia que ya no tenía nada que ofrecerme. Hoy no miro atrás con dolor ni con enojo. Simplemente reconozco que necesité perder algo que ya estaba vacío para recuperar la capacidad de construir una vida que, al fin, siento verdaderamente mía.